Un saludo a todos y sean bienvenidos a este espacio en el cual nos dedicaremos a analizar los textos de la carta a los hebreos con un subtítulo o un subtema que es textos que anulan la ley. Ciertamente para los defensores de la teología cristiana, los versos de la carta de los hebreos previos a citar en este estudio son los que ellos utilizan para argumentar que la ley de Moisés está abolida. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño recuento del contexto de la correspondencia a la carta a los hebreos. Ciertamente no existen evidencias para afirmar que tal o cual persona es el autor de esta carta, pero sí tenemos en cuenta o sí podemos inferir o deducir básicamente que tanto la persona que escribe la carta y la audiencia a quien se le está dirigiendo, que tampoco hay evidencias en los escritos de a quién se le está dando para identificar una persona o un grupo de personas quienes reciben esta carta, podemos decir con seguridad que eran personas, tanto el que escribe como el que recepta la carta o los que receptan esta carta, personas que tenían conocimiento de la Torá, que es la constitución de nuestro pueblo Israel, tenían conocimiento o familiaridad con las palabras de los profetas y entendimiento de los salmos de una manera didáctica, pues eran los cánticos que tenían. Por lo tanto, el nombre que se le da a la audiencia y es el cual lleva esta carta, que es los hebreos, es muy acertado, aunque no sepamos específicamente a qué lugar o qué región era la que se estaba dirigiendo esta carta. Por lo tanto, vamos a continuar y teniendo en cuenta que las personas que vayan a leer esta carta necesitan tener el entendimiento que aquellos tenían, una comprensión de la Constitución de Israel, que son los primeros 5 libros de Moisés, de hecho son las leyes del reino, eso predicó nuestro Mesías, tienen que estar familiarizados con las palabras de los profetas y conocer los salmos para poder comprender toda la estructura de la enseñanza de esta carta. Pues vamos a ir al primer texto del cual ellos afirman que están haciendo una anulación de la ley. En Hebreos capítulo 7, del verso de 11 al 12, dice de esta manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. Pues bien, en este texto muchos afirman de que cuando dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levante otro sacerdocio? Están infiriendo que lo que el texto quiere decir o el autor trata de transmitir es que el sacerdocio levítico era algo imperfecto. Y eso es opuesto a lo que él trata de decir, pues eso sería argumentar también que el creador de los cielos y la tierra, el Elohim o el Dios perfecto y creador de todo lo que hay, el Elohim y Padre de nuestro Adón o amo y soberano, Yeshua, el Mesías, Jesucristo, el que se lo conoce así, estamos diciendo que hizo algo imperfecto o creó algo con una imperfección, lo cual es inapropiado para él. Pues bien, ¿qué es lo que significa realmente este texto? ¿Qué es lo que nos quiere llevar a decir? La palabra perfección tiene que ver con la excelencia o prototipo, la originalidad. Recordemos que cuando Moisés sube al monte, él se le hace un llamado desde la nube, le llaman así la nube, le hacen un llamado y él entra en la nube, pues el texto dice que él ingresó, él entró en la nube y él vio allí un servicio de ministerio sacerdotal del cual más adelante el Eterno le dice, haz todo conforme al modelo que has visto. Él ve el arca del pacto o el trono del Eterno, ve la mesa de la propiciación, ve el candelabro de 7 brazos, ve el altar de oro de incienso y todo eso lo replica. Pues aún así, aunque ve él un lugar en el cual se está ministrando o un lugar preparado para la administración al Eterno de tipo sacerdotal, él no ve un sacerdote. Y por lo tanto, el servicio sacerdotal, según el orden de Aarón, es una copia o una réplica de lo que hay allá, de lo que había en esa nube, del cual es un ambiente o una atmósfera celestial, podríamos llamarla de alguna manera. Y cuando él dice, el sacerdocio levítico no es el prototipo, no es la perfección, no es la excelencia,
está diciendo la verdad. No está diciendo que hay una falla en él, pues está diciendo que no es el original, es simplemente una copia, no es el prototipo original. El prototipo original es el que está en esa nube, el cual estaba perfectamente inmaculado esperando a su sacerdote que vendría a ministrar. Conocemos lo que dice la Escritura con el testimonio de los primeros discípulos. Yeshua fue elevado y entró en una nube. En esa nube, la misma que vio Moisés en el monte Sinaí, es donde él está ahora ministrando como sumo sacerdote o Cohen Hagadol en el hebreo. Pues realmente lo que quiere decir aquí es que si el sacerdocio levítico fuera el prototipo, fuera el diseño original, no habría necesidad de por qué hablar de otra orden sacerdotal o de otro ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec o según el orden del Melech Sadik, que significa rey de justicia. Esa es la idea, no está tratando de decir que hace un lado el sacerdocio levítico para que sea desechado a la postrer, pues eso no es lo que está mencionando, o ni de ninguna manera está tratando de decir que el sacerdocio levítico es imperfecto, solo está diciendo que no es el original. Veamos, el verso 12 que continúa dice lo siguiente: porque traspasando el sacerdocio es necesario que también haya un cambio o un traspaso de ley. La palabra que se aplica aquí como traspaso tanto de sacerdocio y de ley es en el Strong G3331, que significa, o la palabra es metástasis, y significa transferencia de un lugar a otro, cambiar, como dice la Reina Valera, pues cambiando el sacerdocio hay un cambio de ley. O también se utiliza en el esquema bíblico como instituidos o establecido o establecer algo. Y realmente esa es la idea que trata de hacer aquí. En la palabra metástasis aplicada clínicamente, no está hablando de algo que sale de un lugar para entrar a otro lugar como un cambio total, sino más bien, si conocemos clínicamente una metástasis, se está hablando de un tumor cancerígeno cuyas células de este tumor se empiezan a desprender y viajan por el sistema linfático y se posan en otro lugar, creando ahora dos tumores que salieron a partir de uno. Esa es la idea clínica de la palabra metástasis y es la palabra griega que se utiliza aquí para hablar de dos sacerdocios que conviven y consisten en un mismo lugar, en un mismo tiempo específicamente, aunque no sea el mismo lugar, pero el mismo tiempo, porque uno ministra en la tierra, pues esa es su jurisdicción, y otro ministra en los cielos. Son dos sacerdocios diferentes. Y cuando él dice que haya también un cambio, un traspaso o algo, un establecimiento de una nueva ley, él no está hablando de la ley de Moisés, para nada está hablando de esto, está hablando de la ley de cómo uno podía llegar a ser sacerdote. Y eso lo veremos en el capítulo 2 o en el texto 2 de este estudio, ¿no? El texto número 2. Pues realmente cuando dice qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote, está hablando de establecer algo, de instituir algo. Pues es un nuevo sacerdocio que se está instituyendo o que se está levantando. Por lo tanto, aquí cuando dice hay un nuevo sacerdocio, hay un traspaso de sacerdocio, es una institución de un nuevo sacerdocio o un traspaso de sacerdocio realmente, y dice, y es necesario también que se haga un traspaso de ley. ¿De qué ley es la que está hablando? Del requisito que se necesita para llegar a ser un sacerdote. Lo vamos a ver en el texto número 2. Antes que nada quisiera llegar a lo que son los oráculos de Jeremías, la palabra del eterno Jeremías, para dejar establecido que el sacerdocio levítico no puede quedar desechado por el sacerdocio de Melquisedec, como explica ampliamente el sistema del cristianismo y la idea del cristianismo. Pues ellos se tienen entendido que una vez llegando el Mesías, Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ya no hay más sacerdocio levítico, ya no hay más sacerdocio según el orden de Aarón. Y eso no es posible realmente. Eso sería, o entender eso a partir de la lectura de la carta de los Hebreos, sería decir que el Eterno no cumple su palabra. Pues vamos a leer lo que el profeta Jeremías se le fue dicho. Dice lo siguiente: pues así ha dicho Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh,
Si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche en su tiempo, podré también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que no deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Por lo tanto, podemos nosotros ver aquí claramente que el Eterno está equiparando en un mismo nivel el pacto que hizo con David de darle un descendiente que reine eternamente en su trono con el pacto que hay sobre la casa de Aarón y sobre los levitas para que ministren en su santuario. El Eterno lo continúa diciendo en todo ese capítulo del libro de Jeremías y nos insta a decir que mientras haya el día y mientras esté la noche, los levitas y los hijos de Aarón como sacerdotes o son ministros del Eterno. Ese servicio que ellos prestan al Eterno, de alguna manera manejado en un derecho intercreacional, porque ministran cosas celestiales, es algo perpetuo, es algo que manejan, que se les ha entregado del Eterno a ellos como un don perpetuo, algo que no va a cambiar. Por lo tanto, en base a estos textos y otros que hay en cuanto a las profecías, podemos de una manera de la raya poder descartar la idea de que el sacerdocio levítico está siendo desplazado y dejado a un lado y desechado por el sacerdocio de Melquisedec. Entendemos que el que escribió esta carta a los hebreos era un hombre entendido de las profecías, por lo tanto no puede estar afirmando lo contrario a que ellas ya han dicho. Veamos ahora sí. El texto número 2, Hebreos capítulo 7, verso 18, y aquí explicaremos un poco más de lo que habíamos quedado. Dicen ellos esto, que el texto que dice, queda pues derogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, está hablando de la ley de Moisés. Ya sabemos que en ninguna manera puede estar hablando de la ley de Moisés y lo vamos a demostrar de qué ley o qué mandamiento es el que está derogado. Porque hay que entender que la palabra derogar y la palabra abrogar son dos cosas muy distintas en la jurisdicción, en el ámbito judicial. Porque derogar es poder dejar sin efecto una ley o dejar sin efecto ciertas normativas de una ley. Pero abrogar es dejar sin utilidad todo lo que tiene que ver con una ley o institución que obliga a las personas a someterse a estas leyes. O sea, son dos cosas muy distintas y vamos a ver cuál es el mandamiento anterior que quedó derogado de acuerdo a este verso, que no es para nada la ley de Moisés. Damos un poco de contexto. El verso 13, donde nos habíamos quedado, continúa diciendo esto, ya que de aquel de quien se dice esto, ¿quién es aquel de quien se dice esto? Es el verso 12 que nos venía diciendo que hay un nuevo cambio o hay un cambio de sacerdocio, por lo tanto hay un cambio de ley. Y ahí dice, aquel de quien se dice esto, que es el Mashiach, es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro soberano vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si se levantara otro sacerdote igual a Melquisedec o Melech Sadik en el hebreo, ¿no? Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, y ahí está de lo que él viene hablando, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque el sacerdocio de Melquisedec no es constituido conforme a la descendencia, el sacerdocio de Aarón realmente es así. ¿Qué es lo que él trata de enseñarnos o explicar en pocas palabras? Que para llegar a ser sacerdote según la orden de Aarón, tiene que intervenir la muerte del primer sacerdote, porque es un puesto vitalicio. Cuando el primer sacerdote muere, su hijo le sube en su lugar. Pero para llegar a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, este mandamiento de acuerdo a la descendencia queda sin efecto, porque es un sacerdocio distinto. Y para llegar a ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec se necesita una vida indestructible o inmortalidad. Uno sube a sacerdote a través de la muerte. Ese es el de Aarón. Sube como sacerdote para sustituir a su padre que ha muerto. El segundo sube como sacerdote por la condición de una vida indestructible.
Yeshua post-resurrección. Después de la resurrección, él ya no puede morir. Por lo tanto, citamos el verso 17 que dice de esta manera, de la cual donde se describe el decreto que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, la condición o el requisito para llegar a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, de acuerdo a este decreto, es ser sacerdote para siempre, cumplir la palabra para siempre o eternidad, que está hablando de una vida indestructible, es como lo describe el autor de Hebreos, algo que no puede morir realmente. Es la misma idea cuando dice que a David le ha levantado un rey que suba a su trono eternamente. Es alguien que no puede morir. Y Yeshua demostró cumplir con ese requisito cuando se levantó de la muerte y ya no podía morir más. Continuemos. Ahora sí viene el verso 18, después del 17 que acabamos de leer, y dice esto. Queda pues derogado o sin efecto el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque ciertamente un hombre como Yeshua, que ya no puede morir, que tiene la inmortalidad y se le ha sido dado y se cedido toda la autoridad, trono, gobiernos y potestades por las manos del Padre, pues se le dijo a él, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Aquel que tiene esa condición de Melech Tzadik, de rey de justicia, y tiene ese requisito de inmortalidad, a él no le aplica este mandamiento conforme a la descendencia. No puede aplicarle, porque realmente es una persona que no puede morir y él sube a su puesto como sacerdote por su característica de inmortalidad. Ahora sí se entiende que en ninguna manera él está hablando en todo el contexto de la ley de Moisés como algo que queda abolido, sino hace un contraste entre el sacerdocio levítico de acuerdo a la orden de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec de acuerdo a la justicia y la inmortalidad. Verso 19 dice de esta manera, pues nada perfeccionó la ley. Y es cierto que está hablando con perfeccionar la ley, está hablando de la inmortalidad. Pues nada llevó a la perfección la ley o a la inmortalidad, más bien se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que se dijo, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El texto número 3 nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8, verso 13, y con este cerramos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Muchos también utilizan este texto para decir, bueno, ahí está diciendo que el primer pacto queda sin efecto y ellos engloban en el primer pacto todo lo que tiene que ver con el servicio sacerdotal, con la ley de Moisés y con todas las regulaciones y mandamientos que se dieron en el primer pacto. Y que hablan del segundo pacto, es algo que está reemplazando al nuevo pacto, al primer pacto, y este segundo pacto realmente ellos no tienen idea de lo que están hablando, porque si uno le preguntara a uno de ellos cuáles son las cláusulas o qué quiere decir o cuál es el nuevo pacto o el segundo pacto, el cual ellos le llaman ellos la sangre de Jesús, la gracia, la ley ya no va, pero no tienen idea realmente de lo que están hablando. Ciertamente este texto no hay que corregirle nada, está perfecto. Lo que, como lo tradujeron en la Reina Valera del 60, es exactamente la idea que el autor quiso decir. El problema es el entendimiento que tenemos nosotros de lo que es el primer pacto y de lo que implica el segundo pacto. Porque creer que el segundo pacto rechaza la ley de Moisés es un error, pues el segundo pacto o el nuevo pacto abraza en su totalidad a la ley de Moisés y lo vamos a demostrar. Entremos primero en contexto. El verso número 7 del capítulo 8 dice lo siguiente, porque si aquel primero, está hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y muchos al leer esta palabra sin defecto dicen, bueno, ahí está diciendo que el primer pacto tenía un defecto, pero lo están entendiendo de alguna manera no en la enseñanza original, sino más bien con las palabras de su propia idiosincrasia, porque la palabra ahí defecto no está hablando que tiene un problema en sí, sino que viene del Strong G 273, ameptos, y esta palabra ameptos
significa literalmente sin culpa, sin merecer ninguna censura, libre de culpa o de defecto irreprensible, alguien sin deuda ante la ley. Y si usted busca esta palabra en todos los escritos de los primeros discípulos o lo que se conoce como el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que siempre está relacionada con una limpieza o inmaculado ante la ley, que no tiene ninguna pena o ningún delito ante la ley. Siempre es así. Entonces, cuando usted lee el verso 7, debemos entender lo que realmente habla. Él dice, porque si el primer pacto, aquel hubiera sido sin culpa o sin deuda, o sea, es algo que no acarrea culpas o deudas o defectos, que es lo que está hablando, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Y esa es la idea que él está tratando de transmitir. Porque el primer pacto acarrea culpas. Aquel que no guarda la ley de Moisés conforme al primer pacto, hay juicio sobre ellos y hay sentencias. Entonces, él dice, si este primer pacto no hubiese cargado sobre sí una sentencia sobre el pueblo, no se habría buscado poner un lugar para el segundo pacto, pues el segundo pacto está para remediar esas culpas o esa pena o esa sentencia que fue dictada sobre el pueblo. De hecho, los textos bíblicos, como el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 26, dicen de esta manera, maldito todo aquel que no permanece firme en las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Hay una sentencia sobre todo aquel que no permanece firme en las palabras de la ley de Moisés para ponerlas por obra. Hay una maldición sobre ello. Dice, y todo el pueblo del Eterno dirá, amén, porque así es. Todo aquel que no guarda ni pone por obra ni permanece firme en la ley de Moisés, acarrea sobre sí una maldición, porque esta ley fue dada al pueblo de Israel. Y aquellos que son del pueblo que no guardan esto tendrán una maldición. Ahora, ¿cuál es la maldición? Estar apartados del Eterno, obviamente. En Hebreos capítulo 8, continuando, dice de esta manera, aquí vienen días, dice Yahweh, y estamos hablando ahora sí de las cláusulas del primer pacto, y vamos a ver cuál es la profecía, qué es lo que quiere hablar este primer pacto. Y aquí tenemos un ejemplo a la mano derecha, una imagen donde habla del antiguo pacto y nuevo pacto. Cada vez que usted busque en internet esto, va a ver el antiguo pacto, las tablas de Moisés, y el nuevo pacto, una cruz, y no tiene nada que ver realmente con las palabras o las cláusulas de esta nueva alianza. Pues dice de esta manera, vienen días en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. En primer lugar, debemos establecer que el nuevo pacto no está hecho con los cristianos, no está hecho con la iglesia, no está hecho con los gentiles. El nuevo pacto está hecho con la casa de Israel y casa de Judá. Casa de Israel son las 10 tribus que se encontraban en el lado norte de la tierra de Israel, y casa de Judá, las 2 tribus restantes, unos cuantos levitas que se encontraban en el lado sur de la casa de Judá, en total las 12 tribus de Jacob. Por lo tanto, ¿con quién se está haciendo el nuevo pacto? No es con una iglesia cristiana ajena a Israel, no es con un gentil que se ve a sí mismo como alguien que no tiene nada que ver con Israel, pues el nuevo pacto está hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá, y no hay pactos con los gentiles, con cristianos o con una iglesia, ni en este pasaje ni en ningún otro pasaje de la Escritura. Continuando, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál dice que es el nuevo pacto que hará con la casa de Israel? ¿Cuál es el nuevo pacto que es en el Mesías? Poner la ley en el corazón y escribirla en la mente. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es sacar a Moisés, sacar la ley de Moisés a un lado. El nuevo pacto es ponerlo en el corazón y en la mente. El nuevo pacto es tener la Torá, los mandamientos y la constitución del reino de nuestro pueblo, del reino de Israel, del cual viene el Mesías a gobernar, tenerla, esa constitución en el corazón y en la mente. Esa es la idea. La mente es el entendimiento, entender estos mandamientos. Pues en ninguna manera está hablando de abolir la ley de Moisés, sino está enseñándonos de que el nuevo pacto tiene que ver con guardar la ley por iniciativa propia.
no porque estén escritas en piedra, sino porque están ahora en el corazón de aquellos que forman parte de este pueblo de Israel rescatados por el Mesías. Continúa diciendo, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Pues bien, eso es todo por hoy. En próximos videos estaremos analizando más textos que han sido utilizados como argumento para enseñar que la ley de Moisés ha sido abolida, y hoy nos hemos podido dar cuenta como una retroalimentación de que ninguno de estos textos que se utilizan como caballo de batalla para enseñar que Moisés ha sido algo desplazado por Jesucristo tienen alguna relevancia o tienen alguna validez, porque estos textos más bien insinúan o incitan al pueblo a guardar la Torá, a guardar la constitución de nuestro pueblo Israel. Y todos estos textos y las profecías apoyan de que nada de esto ha sido abolido, sino más bien que hay un nuevo sacerdocio que es aplicable aún ahora que no existe un templo, y que es nuestro Mesías, que está intercediendo, como dice el libro de Hebreos, por cada uno de los que le obedecen. Estará intercediendo para siempre para aquellos a quienes le obedecen. Y el Mesías enseñó a obedecer la ley de Moisés.